Nice. Bienvenidos a un capítulo más de Cinema Zoom. Como siempre, estamos todos presentes. Está nuestro profesor Silvestre, está Pat, está Hannah, está el Monkey, estoy yo. Y tenemos un aviso parroquial que va a dar Pat. Gracias por el honor. Tenemos un podcast, se llama Cinemasumble Podcast, disponible en Spotify y Anchor. Gracias, Pat. Bueno, y este programa está un poquito diferente porque no vamos a hablar específicamente de una película como normalmente lo hacemos, sino pues decidimos como que abrir los micrófonos y platicar de este tema justamente porque pues estamos en el mes de la mujer y estos días han sido muy importantes, que es el 8 de marzo y mañana es el 9 de marzo. Y pues vamos a hablar justamente del rol de las mujeres dentro del cine. Entonces es más bien como una conversación de cine más que específicamente de una película, ¿no? Y entonces, pues para iniciar esta plática, yo quiero que empiece Hannah y nos diga qué piensa y así. Bueno, primero que nada, gracias. Creo que este programa va a estar increíble porque honestamente las mujeres en el cine han sido sumamente importantes y no solo dentro de la cámara, sino detrás de las cámaras y considero, ¿no? Incluso en el mundo de la edición, sabemos que las mejores ediciones en las películas han sido también realizadas por mujeres, hay grandes editoras, hay grandes directoras, pero algo que a mí me llama la atención también es cómo en el mundo actual las mujeres están aprendiendo a deconstruir y reconstruir los roles dentro del cine, ¿no? Todos esos arquetipos o a lo mejor estereotipos que llegamos a ver en algún momento están en una constante transformación, gracias también a todo lo que se ha estado logrando pues durante una lucha que ha iniciado desde hace muchísimo tiempo, pero es increíble ver a las mujeres en sus inicios en el cine y poder ver a mujeres en la actualidad en el cine. Creo que ha sido una evolución extraordinaria. Creo que el cine en sí mismo es un medio sumamente poderoso para transformar formas de pensar, para ir moviendo a la sociedad hacia un pensamiento. Es una influencia tremenda. O sea, el hecho de que el cine vaya creando este tipo de roles para las mujeres nuevos, o más bien vaya destruyendo los anteriores y reconstruyendo, me parece algo sorprendente porque inconscientemente, ya sea que lo sepamos o no, el cine va transformando nuestra manera de pensar, ¿no? También va transformando nuestros dominios consensuales, lo que aceptamos, lo que no aceptamos como sociedad. Y como introducción, creo que las mujeres están haciendo historia en el cine y seguirán haciendo historia en el cine y justamente vamos a platicar de eso durante este programa. Bien, Bueno, si no les molesta, yo también quisiera hablar y por después favor. ustedes. Y a mí se me hizo como que muy interesante justamente ahorita que pues es el 8M. Creo que cuando nos vean va a ser otro día, pero ahorita que lo estamos grabando es este. Y hay muchas personas que estaban como que compartiendo infografías, información y cosas así, ¿no? Y se me hizo muy interesante uno que había visto y les quería preguntar, más que nada, más que una opinión, quería preguntarles porque yo no, nunca había escuchado de ella, pero estaban diciendo de una mujer que aquí la tengo, que se llama Alice Guy Blaché y yo nunca la había escuchado Ujú. y le estaban poniendo que en realidad ella se considera por muchos como la primera cineasta de la historia. Y estaba leyendo de eso, o sea, de quién era ella y así, que decían que en 1896 ella realiza, o sea, de que su primera película que se llamaba El Hada de los Repollos, un desafortunado nombre, y que de hecho, o sea, fue de que antes a George Méliès, pero que nadie la reconoció y que pasó por encima de todo mundo y que creo que nada más es reconocida, creo que como la secretaria de no sé quién, Ujú. y hizo otra película que se llama La Pasión de Cristo, con más de 300 Esas. extras, y, ajá, y un montón de decorados y no sé qué, y que también se podría considerar como una de las primeras como que megaproducciones, pero tampoco se le da ese crédito y siempre se hablan como que de otras películas, ¿no? Y yo les quería preguntar así de que, o sea, ¿no se les hace muy curioso que este tipo de cosas, o sea, no se me hace pensar mucho en Virginia Woolf, ¿no? Así de que, o sea, la mayor parte de los anónimos de la historia siempre son mujeres, ¿no? Bueno, obviamente otras minorías, ¿no? Pero aquí me lo estoy llevando así eso. Se me hace como muy interesante, ¿no? O sea, que mucho como que en esta parte de la historia y de lo que se enseña, o sea, realmente es como que clavarse más en el tema y rascarle, porque si no, como que todo se queda como
muy en los hombres, ¿no? Y se me hace interesante, o se me hace padre que, o sea, ahorita esté saliendo todo esto y como que las estemos reivindicando, ¿no? Y así de que no, es que ella sí era importante, ¿no? Y que en las clases que nosotros veíamos, o sea, yo me acuerdo mucho contigo, Silvestre, que nos decía así de que es que las mujeres son muy importantes en las ediciones y casi nunca se habla de ellas, pero son un equipo, ¿no? Y como que eso a mí se me hace muy padre y se me hace que como que es otra vez como que revisar las cosas que ya se habían dado por hecho y volverlas a sacar a la luz y darles como que el papel que merecían, ¿no? O qué piensan ustedes? A mí se hace, a mí, digo, si bueno, no sé, Pato o Emilio, si le quieren entrar. No, adelante, por favor. A mí se me hace que el viaje de la mujer en el cine es un viaje de película. Se me hace un viaje muy interesante, una historia muy interesante, precisamente desde que empiezas con este tipo de películas, con ese tipo de mujeres, hasta después convertirse, a final de cuentas, hasta, digo, por ahí podemos rescatar a la esposa de Méliès, ¿no? Que también que participa en muchas de sus películas. Y después empiezan a tener el rol, obviamente, de productoras, luego empiezan a tener, y luego se les dice que son el objeto del cine, que es una de estas etapas, podríamos decirla, desafortunadas, en el sentido de que la mujer está vista como un objeto para ser visto en la mayoría de las películas. O sea, es a la que hay que rescatar, es la damisela en problemas, es la chica que tiene ese rol en donde está siempre necesitando ayuda, en donde los héroes el rol masculino es el que tiene que rescatarla siempre, todo, y se pasa por esa etapa. Se convierte también después en el Star System, en un objeto también comercial, ¿no? Obviamente para los mismos estudios, es decir, ahora Hannah tiene que andar con Patricio porque los dos son actores principales de la 20th Century Fox, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro del Star System, que también involucraba mucho a los hombres, pero sobre todo, obviamente, también a las mujeres en ese sentido. Tenemos, y eso lo estoy hablando en el cine norteamericano como tal, en el Star System de Hollywood y bla, bla, bla. Pero se me hace muy interesante cómo en todas las cinematografías siempre hay una mujer que se avienta, ¿no? Siempre hay una mujer en el cine alemán, ¿no? Siempre hay una mujer en el cine brasileño, en el cine mexicano, y de todo el rollo. Y se me hace que ojalá lleguemos a un día en donde no nos llame la atención que una película sea dirigida por una mujer, que yo creo que eso es lo que sería sensacional, o que no lo veamos como, wow, esta mujer que está dirigiendo, o sea, wow porque la dirige una mujer, ¿me explico? Sino que sea, que la tomemos como una autora, que la analicemos como una autora también, y que dejemos de darle importancia al hecho de que, por ejemplo, en una premiación, vamos a poner en los Oscars o en un premio o en un festival o en algún lado, que digamos, es que hay 3 mujeres y 4 hombres, o hay 5 mujeres y tantos. No, 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 son 10 extraordinarios trabajos, no importa quién los dirija, no sé si me explico, que la competencia sea más por ahí. Y creo que se va a normalizar mucho, no solo el cine, sino el arte, y no solo el arte, sino la sociedad, cuando dejemos de un lado el que nos sorprenda que una mujer participe y obviamente haga un gran trabajo, ¿no? Que creo que eso va a ser muy importante y eso va a ser muy interesante y ojalá lleguemos ahí. Y para cerrar rapidísimo mi introducción, yo sigo pensando que desde hace, híjole, yo creo que unos 4 años, cuando menos 3, 4 años, en el cine mexicano lo ha soportado las directoras. O sea, y eso es algo muy importante, cuando menos en nuestro país, y eso es algo muy interesante. Hay una asociación que se llama Women in Films, ¿no? Que también es internacional, que tiene su base en México y todo, pero lo vimos en el anterior Festival de Cine de Morelia, de 10 películas que participaron, 8 eran de mujeres, por ejemplo, y eran grandes películas. Entonces, creo que la cosa ahí va, estamos modificando, hay mucho de qué platicarles, interesantísimo, pero para empezar sí me gustaría nada más dejar que creo que ahí va el camino. No se ha llegado a donde se debe. Creo que falta muchísimo, muchísimo. Hay mucha polémica. Pero a mí me da mucho gusto que cuando menos en México se las mujeres sacando este barco, cuando menos. Monkey, ¿tú tienes algo que decir? Sí, bueno, a mí también se me hacía lo que dice Silvestre, me gusta mucho esta parte de que cómo las mujeres en México han estado cargando también gran parte del cine que se hace. Creo que el último gran evento, entre comillas, cinematográfico, la última gran película mexicana
fue huesera y también es por una mujer. Y también hace poco en Berlín, tres mexicanas, creo que tres o cuatro, ganaron premios allá. Entonces, Eh, habla de una constante. Sí, tres, ¿no, Silver? ¿O cuatro? sí, 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 como tres. Tres. Diferentes Y categorías. también, sí, diferentes categorías. Y pues bueno, creo que eso es muy interesante. Yo me acuerdo que hace poco en una clase vimos un cortometraje de una directora francesa que se llama Chantal Akerman. Chantal Akerman, no sé cómo se pronuncie, pero es este corto en el que sucede justamente en una manifestación muy importante en los 60 Mm. que tomó lugar en París y era no recuerdo bien el contexto político que había, pero era para pedir o hacer un cambio institucional en la política de ese momento. Y a las mujeres se les prohibió el ir a la marcha, porque quién iba a cuidar las casas mientras estaban los hombres, en los 60 en París, en Francia. Y entonces esta mujer, es bien, bien interesante y es bien bonita su historia, que lo que ella decidió hacer mientras no pudo ir a la marcha fue hacer un cortometraje. Y es este corto de una mujer que ella misma lo actúa, ella lo dirige, ella lo ilumina, lo fotografía, ella hace todo. Y es como lentamente la cocina, porque todo toma lugar en la cocina de su departamento, la va absorbiendo, se vuelve una jaula su departamento y empieza a colapsar al borde de suicidarse. Y entonces en ese momento fue un gran, o bueno, es un suicidio muy sutil, ¿no? No se ve que ella se suicide, pero se da a entender por medio de muchas cosas bien interesantes que usa el corto, o sea, el sonido, me acuerdo del sonido más que nada y es bien, bien padre. Si lo pueden ver, está en YouTube, es un corto muy interesante. Pero bueno, lo que más me gustó de esto es el poder social que tuvo este cortometraje y lo mucho que levantó a las mujeres en ese momento. Eh, a no solamente no solamente vamos a salir a hacer ruido, vamos a, también a nosotros a tener pues un rol importante en la sociedad, sino a expresarlo y por qué medios. Y creo que eso es bien, bien valioso y me gusta mucho y la historia se me hace bien interesante. Y pues nada, y lamentablemente, pues sí, estoy de acuerdo con ustedes que muchas de las mujeres más importantes a lo largo de la historia, no solo en el cine, pero pues ahorita que estamos hablando del cine, se han perdido, ¿no? Se han ocultado, más que se han perdido, se han ocultado. O no se han reconocido, o no se han reconocido más bien, ni encontrado. Eso está cañón, pero yo creo que si no las hemos encontrado es porque alguien las ocultó. Ujú. Entonces tendríamos que también intentar ser más críticos con eso. Pero sí, como punto inicial, ese es mi comentario. Pat, A mí lo que me gusta de vivir en estos tiempos modernos, yo creo, es que estas cosas se están no descubriendo, descubriendo es como decir que Cristóbal Colón descubrió América, pero se están mostrando al mundo y están siendo reconocidas estas historias que, como bien mencionaba Aranza, no solo de mujeres, sino de minorías étnicas y cosas así. Una de mis películas favoritas de años recientes es una que se llama Hidden Figures, que es sobre cómo el aterrizaje en la luna de Neil Armstrong y Buzz Aldrin y el otro cuate, no hubiera sido posible sin la contribución de mujeres afroamericanas. Y es ese tipo de historias y ese tipo de perspectivas, más que nada al momento de hacer una película, porque una película hecha por mujeres y una película hecha por hombres se ve diferente, se siente diferente, porque es otra persona o otra perspectiva completamente, un 180 de perspectiva, haciéndolas. Y yo creo que es súper interesante ver cómo cada vez más, es lamentable, como dice Silvestre, que tenemos que hacer la distinción de esta es una película dirigida por una mujer y tenemos que incluir a las mujeres en estos eventos y en estas listas y tenemos que categorizar mucho porque así es como nosotros lo entendemos mejor como seres humanos, no digo nosotros cinco, pero como generalización. Este, pero algo que me gusta mucho del cine de hoy en día es el hecho que ya no es como tabú, ya no es necesariamente así ya no es un riesgo, digamos, eso supongo que es la mejor palabra, ya no es un riesgo para estudios o lo que sea, darle dinero a una mujer para que haga obras de arte y obras de entretenimiento y obras cinematográficas y creo que eso es fabuloso y es algo que me encanta ver. O sea, ahorita que fuimos al festival, o sea, vimos muchas películas que estaban en competencia
y no puedo pensar en ninguna que no me gustó. Y yo no supe hasta después que fueron hechas por mujeres, o sea, no investigué con anterioridad, discúlpenme. Hice mi trabajo mal cuando fuimos a Morelia. Sí, no, yo aprecio mucho los tiempos modernos por estas cuestiones y aprecio mucho, no solo que ya sea más común y sea visto como algo más común que las mujeres participen, sino que se redescubra, digamos, que se revele al mundo las, las contribuciones que hacen las mujeres al cine y a la cultura cinematográfica y a la historia del cine, que hacen y han hecho desde hace muchísimo tiempo, y como que provoca una nueva apreciación de muchos tipos de contenidos. O sea, la idea que sí, Martin Scorsese hizo un montón de películas, pero la persona que las editó y las juntó y convirtió todas estas horas de capturas en una historia, fue una mujer, que se me olvida su nombre en este momento, lo siento, pero sí, no, a mí me Thelma gusta mucho. Schoonmaker. ¿Mandé? Thelma Schoonmaker se llama. Thelma Schoonmaker. Sí me acordaba el nombre, pero no lo asocié en este momento. Sí, no, ese es mi pensamiento, es como gracias a Dios, o si no crees, gracias al universo o lo que sea, que ahora tenemos los recursos para saber y tenemos los recursos para educarnos y los recursos y el acceso a formas de contenido cinematográfico, televisivo, de cualquier tipo, en realidad, cualquier tipo de arte, hecho por mujeres y que vivimos en un tiempo donde podemos apreciarlo más y no tenemos y no tratamos a las mujeres como ciudadanos de segunda clase, al menos digamos formalmente, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero el trabajo ya empezó y eso es algo que me gusta de vivir hoy en día. Oye, y también dejar también que los tres principales festivales de cine en nuestro país están dirigidos por mujeres. Que eso es ¿Ah, en serio importantísimo. mismas? Sí, claro, o sea, tienes a Sarah Hodge en el Festival de Guanajuato, Daniela Michel en el Festival de Morelia y a Estrella la tienes en Guadalajara. O sea, son los festivales más importantes de nuestro país están dirigidos Wow. por tres mujeres ya desde hace rato, lo cual Sí, yo también es también quería importante. decir que, perdón, también ¿No? quería decir que en Morelia, Silvestre, tú me mandaste a una conferencia que era justamente de Ujú. equidad de género y así, y también está padre, ¿no? O sea, que en medio de esto, pues de esta industria y de este ámbito, ¿no? Así de que las películas y no sé qué, hayan estos espacios, ¿no? Y tampoco es como que obligatorio, o sea, no tienes que ir, pero existe. O sea, existe este lugar en el que pues hay gente que te está presentando estas ideas, que tal vez pues hay personas que están más o menos clavadas, ¿no? Y entonces tal vez si estás más clavado como que pues resulta ser muy repetitivo, pero a veces tiene que ser repetitivo porque hay que, o sea, regresar al mismo tema, ¿no? Y como que hacer un énfasis así de que, Que o sea, el es que punto quede claro. a que el punto quede muy claro, ¿no? Y se me hace padre que en Morelia, pues haya existido este espacio que estaba lleno, la verdad, de gente que estaba tomando notas y que era, pues, justamente esto así como, pues, las mujeres en el cine, que es una industria que puede resultar, pues, muy, o sea, que puede objetivizar mucho al cuerpo de las mujeres y que hay que romper esta parte y así. Y yo creo que quería ligar y les quería preguntar a ustedes qué piensan de que ahora la mayoría de las películas que presentan a roles femeninos Ujú. eh, los presentan en un tono o en una temática empoderadora. O sea, ¿ustedes creen que eso de una manera u otra también es encasillarnos o es una especie como de carta de disculpa o es un mensaje político o qué piensan ustedes? Yo, yo personalmente creo que, o sea, no creo que sea algo nuevo, o sea, han habido personajes femeninas empoderadas desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la princesa Leia es la primera que se me ocurre, no necesariamente la primera, porque sí es la mujer que tiene que ser rescatada, pero la manera en la que la caracterizan después, y personajes como Sina, la princesa guerrera y la Mujer Maravilla y cosas así, o sea, yo creo que hoy en día nos ha quedado más claro que hay varias maneras que una mujer puede estar empoderada y creo que esa es la idea, ¿no? La idea es mostrar cómo hay variedad y cómo no hay necesidad de encasillar a nadie, ni siquiera en un contexto ficticio. Fíjate que perdón, Hanna, vas. Bueno, la verdad es que creo que es un tema bastante complejo, porque también entiendo que cada persona, o más bien cada mujer, puede
sentirse empoderada de diferentes maneras. Sin embargo, creo que estaríamos cayendo en un error cuando tratamos de que este empoderamiento sea como sumamente falso, como ya lo hemos platicado a veces con Aranza, ¿no? Creo que el empoderamiento femenino en el cine es sumamente importante, pero también creo que a veces se trata a las mujeres como si necesitaran demasiada ayuda para estar empoderadas. O sea, así como de, es la superheroína con superpoderes, tiene rayos en los ojos y es extraordinariamente increíble y vuela, ¿no? Cuando realmente un personaje femenino puede ser sumamente empoderado por el simple hecho de que es inteligente, de que es capaz y por muchas otras razones que más allá de ser parte de algo externo, viene de algo interno. Entonces creo que todavía la industria del cine sí tiene mucho que hacer respecto a la mejora, pero por otro lado estoy contenta de que ahora se esté intentando por lo menos, ¿no? Porque tampoco quiero caer en el entonces que quieren, sino realmente estoy contenta de que se esté intentando, pero soy consciente de que no se ha logrado del todo. Sí, yo incluso partiendo de eso, creo que sí hemos recordado, creo que hay muy buenos clásicos y ejemplos de heroínas, que no es lo mismo de mujeres empoderadas en el tono en el cual hemos venido platicando. Creo que ha sido muy interesante, por ejemplo, toda esta bola de heroínas que ha dado Marvel en los últimos años y este rol de las mujeres que se ha dado. Pero si nos vamos más atrás, como llegó Ripley en Alien, como llega Angelina Jolie como Tomb Raider, y creo que ha sido sobre todo un gran debate que hemos platicado aquí, el hecho de no porque seas la heroína tienes que ser, demuestra que eres empoderada en un sentido tan extenso. Y estaba yo tratando, y se me fue porque estaba yo tratando de acordarme qué película o qué mujeres, qué personajes realmente reflejan lo que podría ser este empoderamiento femenino en la actualidad. Y en realidad se me borraron muchos. O sea, no encuentro incluso, otra vez, a lo mejor incluso ni ahorita en los Oscars, o sea, ni el personaje de Michelle Yeoh puede ser, digo, podría ser, pero también tiene cosas discutibles, que Blanchett ya lo platicamos sentar, el de Woman Talking, que puede ser interesante, pero a mí me choca el final de Woman Talking, o sea, realmente se me hace terrible. No sé, estoy tratando, sigo con la tarea. Cuando platicamos de, ¿se acuerdan que platicamos de Prey, ¿no? De esta de Alien y la chava que obviamente la convierten en cazador, o sea, un rol de una mujer que no tenga que hacer las labores del hombre, cazador, del hombre como tal, no se me viene a la cabeza y me muero de la pena. Yo No creo sé que si ustedes. depende de, especialmente en el caso de Prey, igual y es algo cultural, porque de nuevo hay muchas maneras que una mujer puede estar empoderada y para, y para mujeres de ciertas culturas o de ciertas corrientes de pensamiento, el empoderamiento puede ser diferente, ¿no? Y o sea, para mí el primero que se me ocurre podría ser Rey de Star Wars. Rey se me hace un buen personaje femenino que, o sea, queda muy vacía en otras cosas, pero es independiente, es autosuficiente, no requiere ayuda externa en realidad, o sea, si estoy equivocado, por favor díganme, que no soy un experto, pero esa es la que se me ocurre así, nada más, de la cima de mi cabeza, o sea, es lo primero que se me ocurre. Es que, o sea, bueno, abría este tema porque se me hacía como interesante que mucho del empoderamiento, como justamente dice Hannah, o sea, va de la mano un poco con la masculinidad. O sea, a la mujer empoderada la ponen en estos roles como, o sea, y no estoy diciendo o asumiendo que existe lo masculino y lo femenino, porque esa es otra conversación, pero basándonos en esos conceptos, o sea, como generales, siento que se masculiniza mucho a la mujer, ¿sabes? O sea, la mujer empoderada es The Devil Wears Prada y es las dos que son las mejores CEOs del mundo y así, ¿no? La que está con los 5 teléfonos, hablando o es la que decía Hannah, ¿no? De ¿cómo se llama? Esta morrita de Marvel, ¿cómo se llama? Capitana Marvel, ¿no? Que Ajá. es como la más poderosa de todos, ¿sabes? Y que y va con su moto y su esta así de cuero, ¿no?
Y entonces es a veces como interesante el ver como tal vez es inconscientemente, porque también muchas de estas películas están escritas por hombres y tal vez tampoco, o sea la intención de hacerlo de esa manera, pero pues muchas veces, pues al final del día eres producto de tu contexto histórico, ¿no? Y por más que trates de salirte y de lo que sea, pues, o sea, tienes cosas interiorizadas y te será muy difícil salirte de eso, pero siento yo que se sigue utilizando a lo femenino como o un símbolo o como algo que es más débil que lo masculino. O sea, yo no he visto a ninguna heroína o a ningún personaje así que sea genuinamente femenina, ¿sabes? O sea, que le guste plancharse el pelo, que le guste el rosa, que salga con sus amigas, que no sé qué, y al mismo tiempo, o sea, o sea, súper increíble y poderosa y empoderada y no necesita hacer esta transición, ¿saben? Entonces creo que al final del día sí es un mensaje el que estamos viendo, ¿no? O sea, creo que al fin, o sea, es un producto de la sociedad y estoy de acuerdo con Hannah, o sea, gracias que se esté tratando de hacer, porque tampoco es el chiste así de que pues les está haciendo mal y ya no vamos a hacer nada, ¿no? Pero también es interesante como que ver estos arquetipos de mujeres que están sacando como la mujer empoderada y que todas son predominantemente masculinas, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Yo nada más quería decir, por ejemplo, es que me seguí pensando en personajes. Hermione, de Harry Potter, se me ocurre. Sí, Sí, Hermione, ¿no? y es Hermione. interesante lo de Hermione, porque, por ejemplo, en los libros, perdón que meta eso, ya sé que el cine y libros, pero No, en no, los libros no. la describen mucho como, o sea, que no tan bonita, o sea, te la describen así que, tiene los dientes como que más grandes, o sea, como que desproporcional a su sí. cara, y de repente es como que, o sea, en los libros te la ponen como que, ay, no, pero las reglas, ¿no? Y de repente, digo, en las películas, y en los libros es como que, sí, yo atrapé a no sé quién y la tengo en este jarrito y la voy a matar, así, no, no sé qué, ¿no? Y entonces también es interesante como que cómo lavan a los personajes. O sea, por ejemplo, Ginny Weasley, que en las películas es un bodrio y no habla y nada más sale así como que creo que tiene 3 líneas en 8 películas. Y en los libros es una mujer literalmente empoderada, ¿sabes? Y que Ujú. tiene un montón de novios y que le gusta no sé qué, y que ella es la única que le dice a Harry así de que no, ¿qué haces? No sé qué, quédate aquí conmigo. Y en las películas ni picha, ni cacha, Sí. ni nada, o sea, existe. Entonces, eso es, o sea, eso es un poco lo que voy, o sea, creo que es muy interesante cómo, o sea, no sé, ¿ustedes qué Ujú. piensan? ¿Tú qué piensas? Creo que Yo, los, creo que es porque los directores y guionistas de las pelis de Harry Potter son hombres y Sí, también porque justo. tienes 1 hora y media para contar una historia, ¿sabes? O sea, tienes 7 pelis o slash 8 pelis para contar una historia, pero cada una es una unidad de hora y media y el protagonista es un hombre. hora y media, Este, ojalá, güey. 3 horas las películas duran, güey. sí, Ojalá o alguien sea, haga una de hora y media, pero traigo una alergia brutal. Perdóname. No te preocupes. Oiga, no, pero sí. hablando ahorita de personajes empoderados recientes, a mí se me había ocurrido Alana Kane, la de Licorice Pizza. Yo sé que me la van a mentar porque siempre estoy hablando de PTA, Te la voy a pero, aventar. ¿mandé? Te la voy a aventar. Miéntamela, miéntamela. No, ¿cómo crees? Jamás haría eso. Puede Muchas ser, gracias, Phil. puede No, ser. pero No sé, la Paul Thomas conclusión a la que yo Anderson, quería o sea, llegar, sí, la de Phantom Thread, Alma, sí. No, pero yo quiero llegar a que o sea, sí, creo que el verdadero empoderamiento, creo que fue necesario en algún punto de estos recientes, o de los últimos 20 años, era necesario el haber construido este tipo de personajes como empoderados para que se diera este tipo de debates y estas discusiones entre las personas. Yo creo que ahora es momento de que el empoderamiento se convierta no solamente en que la mujer es rica o es fuerte o es golpeadora de ladrones, sino en cómo se trata el personaje. Y creo que un ejemplo de eso puede ser Black Swan, ¿no? Creo que no es tal cual un personaje, Nina, no sé qué. No creo que sea un personaje que sea empoderado porque, sí, le partió la madre a su novio o le partió la madre al ratero o es millonaria. Lo partió ella misma solita, ¿no? Sí, solita. Exacto. tiene que partir madres, Tiene que, tiene- yo, o sea, el hecho de que se empieza a desenvolver un personaje como más desde el interior, creo que es el sí. verdadero empoderamiento, el descifrar estos, estas condicionantes de ambos géneros, porque al final del día, o sea, podremos discutir si existe o no lo masculino o lo femenino, pero estamos condicionados por algo distinto, tanto los Ujú. hombres como las mujeres estamos condicionados por algo. Y el hecho de que se empiece a desdoblar y, ok, vamos a ver
pero vamos a desdoblarlo desde una perspectiva respetuosa y no peyorativa, sino algo más intimista, algo más sobre el interior de nuestros personajes, de nosotros mismos. Creo que hacia allá pueden ser los personajes, o hacia allá están los personajes que verdaderamente podrían llegar a empoderar no solo a las mujeres, no sé, no voy a opinar de las mujeres, pero sí hacia los hombres, y creo que podría ser un símil con las niñas, no sé, ustedes me podrán decir. Sí. Y, y nada, bueno, y por último, o sea, también una de las películas que más me acuerdo de mujeres empoderadas, así como de estos personajes que decía Silver, ya tiene un rato, desde los 90 creo, y la dirige un hombre, pero Thelma y Louise Pero se me Lewis, hace de sí. las, se me hace de las Sí. películas. Ridley Sí, Scott. Ridley Scott, exacto, me ¿Es gusta de Ridley mucho. Scott? Ah, no sabía eso. Sí, Eh. es una gran peli. También, Ah, sí, perdón, rapidísimo, quería decir que también depende mucho de los géneros, ¿no creen? O sea, metiéndonos mm, como que en esa discusión, creo que también o sea, por ejemplo, un drama se presta un poquito más, o sea, creo yo, en la psicología del personaje y como que tratarlo así, Sí, ¿no? Hacia una comedia y entonces tengo que como que, o sea, irme hacia otros lados, ¿no? O sea, no digo que sea imposible, pero creo que juega también un rol, o sea, un rol ahí, ¿no? O sea, por claro. ejemplo, o sea, predominantemente las películas de terror, o sea, son hombres, ¿no? Y, o sea, hasta apenas estamos viendo, ¿no? O sea, en Scream lo vimos, por ejemplo, en esta de Pearl o la de X, pero, o sea, es genuinamente reciente, ¿no? O sea, y se me hace interesante. O en la mayoría de las comedias, o sea, son hombres, ¿no? Y las mujeres son como que las esposas, no sé, la esposa de Adam Sandler, mientras Adam Sandler está con sus amigos, ¿no? Entonces Ujú. creo que también depende mucho como que en esas partes se me hace interesante. Pero perdón, Pat, te Es, interrumpí. para mí, lo manera de resumirlo para mí es cómo es que Hollywood define el término poder o el concepto de poder. mm, Porque, como tú dices, Aranza, o sea, en una película de superhéroes, o sea, estás muy restringido por el hecho que tú defines poder a través de las habilidades que tiene un personaje para pegarle a ladrones en medio de la lluvia. O sea, estás muy restringido por un género y estás muy restringido por la idea de cómo ejerces poder sobre otra persona o sobre otra entidad, digamos. Entonces, se reduce mucho a lo que tú definas como poder y cómo lo quieras y desde qué ángulo lo quieras tratar, y eso está muy apegado al género. Por eso, o sea, por muchos errores que tengan las de, no sé, la de Mujer Maravilla, o sea, Mujer Maravilla, la película, se trata de una mujer que va a la Primera Guerra Mundial a partir madres, pero pues esa es la manera que este género y esta directora y los guionistas escogieron representar el poder de esta persona, ¿no? Entonces sí, sí depende mucho, yo creo, del género y del contexto que quieras tratar en tu peli. Ana, Oigan, y ya para cerrar, les quería dar como que una última pregunta y, o sea, y explayarnos en ella. Pero ¿ustedes qué piensan sobre esta parte de que dentro de las películas, porque no tanto sobre las directoras, pero creo que también hay mucho este estándar de belleza? O sea, así hagas el rol más secundario del mundo y también lo vemos, por ejemplo, en estas películas de que, no sé, Ana de Armas, no sé, Marilyn Monroe, ¿no? Aunque tal vez hay otra morrita que se le parece más, pero Ana de Armas es más sexy, ¿no? Y toda esta parte como que, ¿ustedes qué piensan de que todos estos personajes o las mujeres, o sea, queramos o no, sigue habiendo este estándar de belleza y que de hecho es interesantísimo como, o sea, todavía dentro de las directoras, o sea, si te metes o así, varias veces como que, ay, es que fue vestida horrible para la premier, ¿no? Y es como, a ver, el señor de aquí viene en pants, ¿sabes? Y nadie nunca le ha dicho a, no sé, a Scorsese que se peine, ¿sabes? Pero sí a las mujeres que son directoras, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan de eso o creen que ya también está cambiando? Hanna. No, yo no creo que esté cambiando. O sea, Muy lento, pero bien muy, podría no muy estar cambiando. muy lento, porque además es muy fuerte como toda la presión que está sobre las mujeres siempre de cierta manera, ¿no? O sea, yo no digo que en este tipo de eventos los hombres no tengan presión, pero vamos, no es lo mismo y creo que nadie se va a ofender y todo el mundo sabe que no es lo mismo ponerse un smoking que realmente pensar en toda la elaboración y encima de todo, estar como todo el tiempo al pendiente de lo que va a pensar la gente. Y siempre, siempre se habla mucho más de la imagen de las mujeres en este tipo de eventos que de la imagen de los hombres. Y es triste también
es muy, muy triste y es algo que yo he notado mucho en esta clase de eventos, que de las mujeres se habla más de su imagen que de su trabajo. Y en los hombres, nadie habla de su imagen, nadie se pone a hacer una crítica de si el traje estaba padre o no, hablan del trabajo. Y la mujer pudo haber hecho un trabajo increíble, buenísimo, extraordinario, dirigió increíble, fue fascinante, y terminan hablando de su corte de cabello. Y entonces está esta parte en la que tú dices, ¿por qué rayos estamos hablando de esto si la mujer hizo un trabajo extraordinario? O sea, ¿a quién le importa cómo fue vestida, no? Y al final del día creo que también es eso, como sí, sí siento que se tiene que romper con esto y que todavía falta mucho que hacer justo en esta área, porque a los hombres nadie les cuestiona por qué fueron vestidos como fueron vestidos tan fuerte como lo hacen con las mujeres. Y es muy triste que a veces el trabajo de las mujeres se vea demeritado por su imagen personal, por algo tan bobo, por algo tan exterior, tan efímero como su imagen personal. Bien. ¿Ustedes tienen algo que decir? No, No, yo creo que, yo perdón. creo que sí, o sea, que sí, perdón, Silvia, No, que no, sí no. es algo que sigue pasando. Creo que ataca, yo sí creo que ataca un poco a las dos partes, tanto a los hombres como a las mujeres, pero estoy de acuerdo que es mucho más, exponencialmente más con las mujeres. Pero bueno, también ella sería cuestión de empezar a meter y a implicar muchas otras cuestiones sociales, ¿no? Como, ok, este es tu género, pero también a qué raza perteneces y con qué características tienes, cuál es tu orientación sexual. Y entonces empieza a Categorización. sí, todavía se categorizan aún más y entonces complejizan el tema y la discusión mucho, creo. Pero sí estoy de acuerdo con ustedes que en definitiva es una agraviante que sigue pasando y que seguirá pasando. Creo que ese va a ser uno de los problemas que más nos va a costar en cambiar, porque el arte, las películas, en sí el arte sigue buscando lo que es bello, ¿no? Lo que es estético y quienes imponen esos parámetros, la gente Hombres. que, pues sí, hombres, exacto, hombres, Ujú. pero y entonces está cañón. Aristóteles los puso hace miles de años y nosotros dijimos, no, no vamos a cambiar esto nunca. Pero está interesante, por ejemplo, que, o sea, traigo presente la de Licorice Pizza y, ¿cómo se llama? Alana, Mm. no es como que la imagen de belleza estereotípica que todo el mundo ha visto, ¿no? Y que en lugar de decir, es que esta morrita casi no tiene, no sé, background de actuación, es que no sé qué, o sea, la mayoría de los comentarios así de que, es Sí. que, fue una decisión muy interesante de PTA porque escogió a una chavita que no era guapa y es como, what the fuck, o sea, ¿de qué me hablas? ¿Sabes? O sea, y es interesante ver cómo, La o sea, escogió porque no era famosa, porque era famosa más bien. O exacto, sea, pero es de Haim, es Alana Haim. O sea, es pero los famosa. comentarios son como raros, ¿no? O sea, así ¿de qué me hablas? ¿De qué tiene que ver? Nada tiene que ver con su personaje, ¿no? Pero aún así es como esta presión constante, constante, ¿no? Así de que, se hubiera arreglado los dientes antes de salir a la película, de, what the fuck, o sea, no, ni al caso, ¿no? Pero se me hace No. interesante ver cómo o sea, al final del día es una industria, ¿no? O sea, por más que nosotros amemos el cine y adoremos el arte y nos fascinen, las películas y las maneras de contar historias, es una industria, ¿no? Y, o sea, y yo me acuerdo mucho que ustedes lo hablaban en sus materias que tienen de comunicación, en que, pues es que hay cosas que venden. Y ni modo, y, o sea, y tienen partes padres y partes negativas, ¿no? Y entonces estas partes negativas tal vez yo creo que es en donde nos tendremos que fijar más, o sea, y en así de que, a ver, ¿cómo es posible que sea 2023 y sigamos, o sea, como sociedad, o sea, aceptando este tipo de estándares, ¿no? Y ese tipo de estándares no cambian porque yo, Aranza ya lo deje de hacer, ¿no? Ujú. O Hanna deje de hacerlo. Cambian porque es un movimiento, o sea, político, cultural, de pensamiento de todos, ¿no? Y mientras sigan existiendo estas personas que siguen diciendo que Kate Blanchett no se lo merece porque casi no traía este maquillaje puesto, No, 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 qué rollo yo con un TikTok que puse hoy. Bueno, qué discusiones se crearon, qué bárbaros. yo Con te la defendí, Michelle. Sí, yo te sí, te Y vi. defendí. mira, si no existe, y si nos deshacemos de esas cosas, o sea, ¿quién va a apoyar al canal Hola? O sea, porque sin eso el canal Hola, ¿cómo es que se va a mantener? Ahora, déjame entrar en un asunto que a mí se me hace que es importante. Cuando menos, y lo tengo que sacar porque estamos hablando del cine y todo el rollo. Y es la igualdad salarial, Ah, ¿no? Que ese es otro tema. Sin embargo, yo a lo mejor voy a decir algo que puede estar políticamente incorrecto, pero yo creo
que los hombres y las mujeres no es de que tengan que ganar lo mismo. Yo creo que el que haga bien su trabajo tiene que ganar lo que el trabajo vale. Y si una mujer hace un mejor trabajo, tiene que ganar mejor. ¿Me explico? O sea, perdón, no es de que no importa el trabajo de cada quien, pues ganamos igual. No, yo creo que el chiste es que se le pague bien a los dos si hacen bien su trabajo. No sé si me estoy explicando. No es que Aranza y yo tengamos que ganar lo mismo. No, porque si Aranza es mejor que yo, merece obviamente ganar más. Y eso creo que es interesante, más en una industria en donde se discute muchísimo también incluso si como directora metes dinero a taquilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si como directora jalas más, o si como directora, no tengo idea, diriges mejor, pues estoy hablando de que diriges mejor, estoy hablando de eso, o sea, a veces esto de la misma vara puede ser tan parejo como contraproducente para ambas partes. Creo que hay una desigualdad en la historia y eso es algo que debe de terminar. No sé si la solución sea igualarlas, sino la solución es decir, ok, si hace la chamba, el que haga mejor la chamba tiene la chamba, o quien esté mejor campeonato tiene la chamba. No sé si me estoy explicando un poco por lo que estoy comentando, ¿no? No sé si lo dije, expresé correctamente, pero yo sí soy de la idea de que, pues, si Hannah hace un mejor trabajo, pues se queda con el trabajo, ¿no? O si Hannah representa en taquilla, no tengo idea, mueve la industria, hablando en este negocio, ¿no? O si Hannah es mejor editora, porque no solamente de dirección, ¿no? Si Hannah es mejor actriz que Al Pacino, pues, güey, pues págale, ¿no? O sea, pues págale. O sea, la base es mínimo igual, güey, pero si Hannah mete más lana que Al Pacino a nivel industria, pues también se vale que cobre más, ¿no? Como decía Viola Davis, güey, ¿no? O sea, le dicen la Meryl Streep afroamericana, ella dice negra, pero nosotros decir afroamericana, ¿no? Dice, yo soy la Meryl Streep, negra, que le dice a ella, y dice, ¿y por qué no me pagan lo mismo que a Meryl Streep, no? Exacto, y no son lo mismo. Si estás en una película y tú eres la protagonista, no, hombre, gana hasta más, ¿no? Pero es un poco como yo creo, ¿no? También creo que hay una parte que la gente tiene estas ideas de que como mujer, no sé qué tan bien puedo expresar lo que quiero decir, pero, por ejemplo, es muy sabido que hay algunas actrices que están vetadas porque son difíciles de trabajar con ellas, porque negocian así de que no, es que yo quiero que me pagues bien, es que yo no quiero hacer escenas de tal índole, es que yo quiero tantos minutos, es que yo no estoy de acuerdo con estas líneas, ¿no? Y entonces es como que no, yo ya no quiero trabajar contigo porque eres muy difícil. Y es como, o sea, ¿tú crees que trabajar con Megan Fox es más difícil que trabajar con Al Pacino? O sea, obviamente no, pero hay como una vara diferente y yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que al final del día, o sea, tu trabajo debería de hablar o sea, no cómo te ves, no lo que tienes entre las piernas, no si traes el pelo largo o corto, o sea, tendría que ser tu trabajo, ¿no? O sea, lo que hablara de ti y ya. Y a partir de tu trabajo es, pues, o sea, cómo están las negociaciones, cuánto te vamos a pagar. O sea, yo creo que eso es o sea, lo que debería de ser. No sé cómo funciona, la verdad, o sea, lo desconozco cómo funciona, si es por un sistema o si sea una cuestión como de agentes que lo resuelvan ellos, pero algo así como en Tar, así de que ni siquiera veías a la persona, o sea, nada más como que escuchas la música, algo así debería de ser, ¿no? O sea, esto es mi trabajo, o sea, si yo soy guapa o no, o si el de junto es alto y yo no, pues como que no entiendo por qué, o sea, por qué tendría que afectar algo así, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo, Pat? Sí, Hannah, perdón. No, mejor primero Pat porque voy a traer como otro puntito sobre la mesa, entonces si quiere que cierre este. No, yo no tenía nada que decir. Bueno, entonces yo nada más rematar, a mí me llamó mucho la atención que suena muy de viejitos, pero en mi época, recuerdo muchísimo cuando de repente se dijo Demi Moore era así de las primeras mujeres que llegaban a cobrar el $1,000,000. Y le pagaron el $1,000,000 por hacer la mierda de película que era Striptease. Porque además se había operado y obviamente era el desnudo de Demi Moore y está en sus momentos bárbaros y no sé qué. Y había logrado un contrato de $1,000,000.
Imagínense, esa era la nota, ¿no? Cuando Julia Roberts, creo que fue Julia Roberts cuando hizo Erin Brockovich y también había ganado un contrato de no sé cuánto y luego ya le subieron al estándar a los 20 millones de dólares y cuando era el contrato de los 20 millones de dólares. Y recuerdo que fue tan impresionante la noticia cuando Friends, todos los de Friends ganaban $1 millón por episodio, pero todo el mundo dijo, todos ganamos lo mismo, ¿no? O sea, y se convierte en parte de la noticia el hecho de cuánto ganabas, cabrón. Y creo que estos de los topes salariales sigue siendo un tema que debe de ser muy importante y que también a final de cuentas va a ser muy curioso ver cómo salimos o cómo se ajusta, porque puede girar para un lado y puede girar para el otro. Y creo que también mientras las mujeres están peleando un poco más para que la rueda gire, pueden seguir estando un poco en desigualdad. Yo creo que debe de haber un tope, una igualdad, ¿no? Decir, a ver, todos tenemos que ganar bien, ¿sale? Sin embargo, a partir de este momento que todos ganamos bien, porque ahorita está así la balanza, no está totalmente disparejo. A ver, vamos a emparejar la balanza, güeyes, ¿no? O sea, todo mundo. Pero si estamos en una película, todo el mundo estamos en una película de Sandra Bullock, y Sandra Bullock pues, es la que tiene que ganar más, ¿no? Si me explico, ¿no? O sea, ok, se vale. No es porque gana Sandra Bullock que tiene que ganar lo mismo que el coprotagonista. Si la estrella es Sandra Bullock, pues que gane más Sandra Bullock, a lo mejor. O si el protagonista es otro hombre, a lo mejor debe ganar más ahí. Pero en lo que se ajusta a todo esto, creo que el debate se sigue poniendo interesante, cuando menos en lo que se va, ajustando, ¿no? Yo creo. Hanna, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo también quería como hablar un poco sobre, primero, las dificultades a las que las mujeres también se enfrentan a la hora de rodar, ¿no? Quizás no es algo a lo que tenemos mucho acceso, pero pues como ustedes ya saben, Emilio, Patricio y yo estudiamos producción de medios, ¿no? Entonces, por experiencia propia, o sea, esto no me lo contó nadie, yo lo viví. Yo estaba dirigiendo escenas en un videoclip, así, con mis compañeros, y yo era la que dirigía esas escenas. Y dentro del set, todos mis compañeros siempre se dirigían a es que en este videoclip éramos como dos directores. Yo dirigía unas escenas, tengo otro compañero que dirigía otras escenas. Pero todo el mundo, por alguna razón, se dirigía, o sea, yo lo vi, se dirigía a mi compañero, ¿no? Mi codirector, podríamos decirle. Y Di todo el nombres, mundo, ventanealos. no, es que todo el mundo iba y le preguntaban a él cosas. Y él venía y me decía, oye, Hanna, en esta escena, ¿qué vamos a hacer? Y ya, él les respondía a todos, ¿no? Pero realmente era como tan frustrante como de, oigan, o sea, estoy aquí, son mis escenas, ¿por qué rayos no me están preguntando a mí dónde o cómo, o qué se hace, ¿no? Entonces creo que también es muy interesante am, encontrar el problema desde que partimos en un set de rodaje, en una grabación, en un rodaje, ¿no? Creo que es algo a lo que no tenemos mucho acceso, pero hay que estar conscientes de que sucede. Y que si en algún momento llegamos a trabajar con mujeres, entre las mismas mujeres tenemos como que apoyarnos en ese aspecto, ¿no? Porque a veces sí es muy triste y sí es muy lamentable que entre las mismas mujeres somos las primeras en no apoyarnos, en agredirnos o incluso en devaluar nuestro trabajo, ¿no? Cuando realmente tendríamos que ser las primeras en apoyar a otras para que su voz sea escuchada y para que tengan el liderazgo que merecen. Decía una amiga actriz que no había peor enemigo para una mujer que otra mujer, decía. Yo decía, bueno, Yo quería aportar a lo que decía Hannah, porque yo nunca he estado atrás de la cámara como, como lo estuviste tú de que, como dirigiendo algo, pero yo sí tengo como que medio experiencia de actuación. Y también, o sea, por ese lado, a veces también es muy frustrante, porque por lo menos en mi caso, o sea, yo sí era así de que no, 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 yo me voy a saber las coreografías, yo estoy cantando y no sé qué, y siento que la barra es muchísimo más alta como mujer, o sea, cuando estás actuando y entonces como que todas las mujeres, o sea, todas las morritas querían el mismo papel, ¿no? Y entonces era así de que no, 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 yo ya tengo mis escenas, yo ya tengo todo aquí, o sea, y ya, ¿no? Y implicaba como muchísimo trabajo y esfuerzo, por ejemplo, de mi parte, ¿no? Y de repente, o sea, esto es personal, o sea, yo no sé si sea de todos, ¿no? Pero de repente llegaba un hombre, el que sea, porque pues, el que sea, porque se necesitaba llenar el papel del hombre, y entonces como que, ah, sí, él también, él es el protagonista de la obra, y es como,
Sí. ¿Cómo? Pero si él, o sea, él no tiene, es pésimo actor, no sabe cantar, no sabe bailar, no sabe nada. Y es como, sí, pero es que necesitábamos un hombre. Y entonces él era el protagonista y es como, ¿cómo es posible que tú seas el protagonista, sabes? O sea, si yo puse muchísimo más esfuerzo y nada más es como que, y soy como el sidekick, ¿sabes? Y entonces también está interesante esa parte de que, o sea, realmente sí es algo con lo que lidiamos a escalas mínimas. O sea, yo creo que lo que Hannah y yo vivimos, o sea, metes el 0.00001% de lo que se han de vivir en los grandes sets, ¿no? Entonces también está interesante ver cómo, o sea, al final del día eso no solamente afecta, no tengo idea, a Florence Pugh o a Sofía Coppola, o sea, también afecta a, o sea, producciones de, o sea, de prepa o de universidad, ¿no? Sí. Bueno, si de por sí filmar no es fácil. Sí. Digo, ya seas piedra, papel o tijera, me explico. Digo, o sea, ahora sí que, como seas, si de por sí ya te pones en ese rol. Ahora, ¿qué sería interesante? ¿Hacia dónde? ¿Qué sería lo interesante hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde se llega? A mí me llama mucho la atención que si nos ponemos en la historia del cine, a mí por eso me encanta la nueva ola francesa, ¿no? La nueva ola francesa me encanta en el sentido de los roles femeninos a veces que hay en en las películas de la nueva ola francesa, de que las mujeres empezaron a fumar, de que las mujeres empezaron a maldecir, de que se empezaron a hacer todo lo que querían, ¿no? Y se me hace interesante que estemos pensando, imagínense que nos pudiéramos poner como quien dice, a alucinar barato, ¿hacia dónde podría ser hacia dónde podríamos llevar el cine? ¿Qué sería lo ideal, el estado ideal del cine? Al que viéramos que, porque no hacen falta películas de mujeres como actrices o como personajes, como detrás de cámara, como que ahí vamos, como no hemos llegado. No lo sé, ¿qué piensan que es hacia dónde sería el estado ideal de esta situación? Monkey, porque casi no has hablado. No, yo sí estaba hablando, nada más que dejo que hablen ustedes de lo que Nada más saben que y con el yo micrófono de lo que apagado. entiendo. Está el micrófono. Ah, claro. Ya entendí. ¿Cómo están, amigos? Este. Perdónenme. No, pero. A ver, la pregunta fue ¿cuál sería como este estado utópico del cine en cuanto o relacionado con No el quisiera yo género? decir utópico, que me encantaría que fuera ideal, ¿no? O sea, Ideal, ok. O sea, algo que podría ser o sea, algo que sea realista. alcanzable, ¿no? Sería padrísimo. Ok. Pues bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es abrir las puertas de la producción, ¿no? No sé, yo creo y se están abriendo, ¿no? O sea, yo creo que el verdadero empoderamiento o sea, tiene que ser del individuo y no tanto del personaje. Tendríamos que abrir esas puertas para que la gente, o bueno, las mujeres en este caso, pudieran acceder al realizar cine con la misma facilidad, entre comillas, que tienen los hombres, ¿no? Y sin las trabas sociales que suelen ser impuestas, llámese de raza, llámese orientación, llámese características faciales, estéticas, no sé. Eso para mí sería el primer gran cambio que todos tendríamos que impulsar y que puede ser factible, el hecho de todas y todos, pero en este caso todas, pueden hacer cine. Ay, creo que Bien. Pat. ¿Me escuchan? ¿O me quedé Sí, trabado? perfecto. Am, híjole, alcanzable. Pues yo creo que pues, el mejor paso que tenemos ahora, y es lamentable que sea así, pero es metiendo reglas como de inclusión, de tachar palomitas, o sea, porque si no, porque Mm, desgraciadamente qué duro. los cambios, yo creo, culturales y de actitud y cómo cambia la moral y cosas así, o sea, se llevan a cambio con discusiones y con protestas y de esa manera se llevan muy orgánicamente, pero hay cosas que son muy grandes y muy industrializadas y hay gente que activamente está trabajando en contra de que estas cosas se desarrollen de manera orgánica. Entonces nosotros, o sea, no digo nosotros como si hubieran dos bandos, porque está medio raro poner las cosas en esos términos, pero sí cuando hay gente activamente tratando de suprimir voces o tratando de no mostrarlas o reprimir o oprimir o lo que tú quieras, cualquier palabra que termine con imir,
Este, creo que sí hace falta pues, la manera de contrarrestar eso es vamos a mostrar estas historias y vamos a mostrar estas perspectivas porque las tenemos que mostrar y es vital que el mundo las vea, y con esperanza de que la norma se vuelva, pues, este tipo de diversidad y de temas interseccionales y de cosas así, porque desde que empezó el cine hasta hasta el 2005, digamos, o sea, hay una prevalencia de perspectivas masculinas, en el mainstream. Sé que estamos hablando de nueva ola francesa y de movimientos independientes y cosas así, pero si estamos hablando de lo que está al centro culturalmente, o sea, Greta Gerwig no está al centro del mainstream, no estuvo al centro del mainstream en 2023 y dudo que lo esté este año cuando pues, tenemos Avatar 3, ¿sabes? O sea, o quién sabe cuántas cosas dirigidas por hombres que son, o sea, si nosotros ponemos en comparativa estas personas que están haciendo estas películas y los eventos así, pues sí es importante ok, si tenemos que tachar palomitas, pues lo haremos porque es una manera de introducir como nuevas perspectivas y nuevos roles y es inorgánico y se le puede llamar forzado, pero pues no está ocurriendo lo suficientemente rápido orgánicamente, porque ha estado ocurriendo orgánicamente en los últimos 100 años y así se consiguió el voto y cosas así, el voto para las mujeres, pero si nosotros queremos un cambio de actitud, especialmente con lo rápido que se mueve el mundo y lo rápido que la gente se olvida, tiene que ser constante el no, ve esta peli, no, ve esta directora, no, ve esta actriz. O sea, tiene que ser así, porque si no, de plano se nos va a ir la onda y se va a perder en el mar de internet y de los hot takes y de las conversaciones que son promovidas por algoritmos de redes sociales y cosas así. O sea, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y decir, ok, no, vas a ver esto. O sea, ¿sabes? Ujú. Esa es la única manera que podría verlo, o sea, conseguible, pero obviamente la utopía es que ya no hayan desacuerdos y que todos estén en la misma página y que la gente pierde, pero eso significa que la gente puede llegar a perder un poquito su identidad si todo el mundo está de acuerdo sobre las mismas cosas. O sea, ya no hay diálogo. Eso que dijiste está rudo, mi pata. A ver, les voy a hacer una pregunta rápida, sin desviar Está, tanto el tema. es Está muy rudo, pero rudo, y es pero es muy triste, y parece real. que está desafortunado, pero es real, Pero porque es muy si real. no fuera por los movimientos de inclusión, no veríamos películas como Everything Everywhere All at Once nominadas a mejor Claro. película, ¿sabes? O sea, y es algo muy moderno. Sí. Sí, estoy de acuerdo, pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees, crees que para el funcionamiento de cualquier sociedad, cualquier grupo, tiene que haber desigualdad? O sea, tiene que haberla, o sea, tiene que haber alguien que mande y alguien que obedezca. Y no tanto, o sea, Mm, no tanto hacia el lado de las mujeres y los hombres, sino, o sea, tiene que haber estas No, desigualdades no, para no, que algo eso no es funcione. lo que quería decir, eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir Ah, es cuestión de mentalidades y en cuestión de opiniones, porque, o sea, ¿quién tiene el ok. poder? Sí, claro. Ha sido una cuestión que nosotros hemos estado tratando de resolver con sistemas cada vez menos imperfectos, pero siguen siendo imperfectos los sistemas políticos y de gobernanza y cosas así. Pero en cuestión cultural, que es lo que estoy más calificado para hablar, pero no por mucho, sí, o sea, es triste porque las cosas culturales como el entretenimiento son las que están al centro de conversaciones mundialmente, ¿no? O sea, las cuestiones políticas sobreviven en una red social por las 24 horas de un ciclo de noticias, ¿no? Pero a partir de Ujú. eso, la gente regresa a la conversación sobre por qué están enojados con el nuevo capítulo de The Last of Us en el que se revela que uno de los personajes era lesbiana. O sea, Ujú. es ese tipo de mundo en el que vivimos que si no andamos todo el tiempo diciendo la inclusión es bueno, la diversidad es buena, o sea, tenemos que andarlo diciendo todo el tiempo, se va, desaparece. De acuerdo. Sí, Hannah, sí, Eh, sí. ¿tú qué piensas? Son discursos necesarios, ¿no? Pero sí. Yo creo que justamente am, lo que podríamos esperar o lo que sería bueno que sucediera dentro del cine también es la manera en la que contamos las historias, ¿no? O sea, la manera en la que, desde que escribes algo, desde que haces un guión, desde que se te ocurre una premisa, desde el inicio de toda la historia, sí estaría muy bien
que nos cuestionáramos el rol que ocupan las mujeres, porque al final del día creo que nosotros reproducimos un mensaje, ¿no? Incluso por medio del cine y de cualquier medio. Pero mi punto es qué historias estamos contando y qué perspectivas estamos contando, porque volvemos a lo mismo. Creo que a veces las historias de las mujeres son muy desperdiciadas, intentando que se conviertan en este papel poderoso con aires de masculinidad cuando realmente hay historias de mujeres que por el simple hecho de ser mujeres y métete a observarlas bien y encontrarás historias extraordinarias. Entonces sí creo que tiene mucho que ver como, es muy complejo de explicar, pero creo que tiene que ver hasta con lo que consumimos nosotros. O sea, desde Ujú. que consumimos cosas, en ese momento, desde que decidimos qué consumir y qué no consumir, desde ahí creo que estamos haciendo una diferencia, porque al final reproducimos mucho de lo que consumimos. Y entonces, si seguimos consumiendo las mismas historias, vamos a seguir reproduciendo de alguna manera las historias similares. Pero si empezamos a cambiar nuestra manera de consumo, número uno, y después cuando tengamos la oportunidad de estar en algún medio, de estar detrás de alguna cámara, detrás de algún micrófono, poder cambiar este mensaje y esta reproducción, creo que también ayuda demasiado. Entonces, al final, yo sé que suena un poco cliché, pero sí creo que todo inicia desde nuestras historias. Al final, aquí ya vemos personas que siempre estamos creando historias, ya sea para los libros, ya sea para el cine, ya sea para un micrófono, ya sea para una cámara, para lo que sea. Y creo que tenemos que empezar a cambiar la manera en la que nosotros contamos historias. Y de esa manera también se va a cambiar la manera en la que consumimos historias. Yo considero, y quiero sumar a lo que estaba diciendo Hannah, porque estoy como muy de acuerdo con que, o sea, mm, a mi punto de vista deberíamos de dejar de hacer este tipo de historias o este tipo de películas así de que, mira cómo me sobrepuse a mi condición de mujer. O sea, Sí. o sea, ninguna, o por lo menos ninguna de las mujeres que yo conozco está peleada contra ser mujer. ¿Sabes? De hecho, a mí me gusta mucho ser mujer, ¿sabes? O sea, me gusta mucho, o sea, las características que me hacen ser quien soy, me gusta que soy diferente a ustedes y que es igual de válido, ¿no? Y que no me tengo que sobreponer a una adversidad, ¿sabes? Y que el ser Exacto. mujer tampoco es mi personalidad, ¿sabes? O sea, creo que el cine o este tipo de historias en este intento de ser inclusivos, em, reduce a las personas a 5 características, 4 características y a partir de ahí construye, ¿no? O sea, como llevamos haciendo todo el programa, pues de algún lado tenemos que empezar, ¿de acuerdo? Pero creo que podemos trabajarlo más, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona es, no sé, LGTB, toda su personalidad gira en torno a que es una persona LGTB, ¿no? Si hay una persona, no tengo idea, con algún tipo de discapacidad, toda su personalidad se basa en que tiene un tipo de discapacidad, ¿no? Si hay una persona que es, por ejemplo, mujer, "Ay, es que soy mujer y no sé qué, ¿no? Y entonces como que, o sea, eso no es mi personalidad, ¿sabes? O sea, si alguien contara una historia de mi vida, la verdad me enojaría muchísimo que o sea, que todo lo que yo viví o todas mis anécdotas o todas las cosas que yo tengo por contar se reduzcan a, es que es mujer y, y vive en estas condiciones y es como que, o sea, sí, obviamente juega un rol, pero también tengo historias muy chistosas y podría ser una comedia excelente que no tocara en ningún momento que soy mujer, con ciertas características, ¿no? O sea, estoy segura que si alguien hiciera una película de la vida de Hannah y dijera así de que es que Hannah es mujer en una industria de hombres, sería como que ¿de qué hablas? O sea, hay 25,000 historias que contar de Hannah, ¿sabes? Y el hecho de que sea como que, no, es que supérate, es que empodérate, es como, pero, o sea, soy una persona igual que tú, ¿sabes? Y podemos pensar, o sea, exactamente igual, y tenemos tú y yo historias iguales, ¿sabes? Estoy segura que hay mujeres vaqueras, estoy segura que hay mujeres, Asesinas, heroínas. asesinas, heroínas, doctoras, ¿sabes? Y que su condición de mujer no juega ningún tipo de rol, nada más es como que mientras estoy contando la historia, ¿sabes? De la misma forma en la que, o sea, mi ropa no juega ningún rol o sea, ¿sabes? Y es como que yo creo que eso es algo a lo que tendríamos que aspirar, ¿sabes? A que no todas las historias sí o sí se tienen que basar en que es que A, B, C, D, F, ¿no? Sino estoy contando una historia y estoy contando la historia de la doctora que salvó el riñón de quién sabe quién, estoy contando la historia de el señor que salvó el riñón de quién sabe quién, y ya. O sea, que no siempre es esta parte como que, o sea, de las olimpiadas de quién es o sea, el más oprimido y las olimpiadas de que es que tú eres más víctima que yo porque tú, ¿sabes? Y es como,
vamos a regresar y esa parte del cine, a que vamos a contar historias, y son historias entretenidas, y son historias padres, y si empoderan a unos está padre, y si no, también es válido, y creo que eso es a lo que deberíamos aspirar. Yo, ¿sabes qué? Sumándome un poco, bueno, y llevándomelo a otro lado. Esta semana, no, la semana pasada, estaba yo viendo en TikTok y estaba viendo en todos lados, en redes, la famosa discusión, obviamente, cuando salió el nuevo tráiler de Peter Pan. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, Sí, ¿no? ya lo vi. Y la discusión a final de cuentas que se armó mucho fue por qué Peter Pan obviamente es un joven que es británico, pero es descendiente de Malasia. ¿Por qué Campanita es, en lugar de ser blanca, ahora es afroamericana? Se me hace muy interesante. Yo tengo un punto a discusión del rol de las niñas, de que antes eran niños perdidos y ahora hay niñas perdidas, ¿no? Que a mí en lo personal no me gusta esa parte. Este, pero yo decía, a mí se me hace muy interesante que todo el mundo se aviente en un tráiler, ¿no? O sea, en el tráiler, ¿no? O sea, no hemos visto la historia, ¿no? O sea, nos estamos quedando juzgando las puras imágenes. Yo creo, y a ver si logro explicarme en esto, eh, el hecho de que Campanita sea un personaje, y permítanme usar el ejemplo de verdad con colores, es si Campanita durante toda la vida ha sido el color amarillo tiene ciertas características. No porque lo pongas color verde, pues ya fregaste. No. Si es verde, a mí lo que me encantaría es que le pusieras las características de ser verde. O sea, no es te pongo negra, te pongo verde, te pongo blanca, te pongo naranja para ya cumplir. No, a mí eso no se me hace que debería ser lo ideal. A mí me encantaría que Campanita es ahora afroamericana, porque esa cultura, porque ese personaje, porque ese tipo de cosas, lo va a llevar a la historia. No sé si me estoy explicando. O sea, no es, a mí no me gusta que Disney nada más lo ponga porque lo ponga, porque soy inclusivo y lo pongo. No, creo que deberíamos de decir, claro que se puede tener una hada afroamericana, como una hada oriental, como una hada toro, porque la hada Nada. Es lleva... un hada. ¿Mandé? También es que es, o sea, es un hada. No, no, no. Existe, no sé si han visto Tinkerbell, pero sí hay un hada. Claro. Sí, esas Sí, características Sí, sí lo cierto, tienes usaron. razón. sí, Yo vi claro. esa misma No, Sí, no sí, sí. estaba ahí, o sea, No, les no, falta no. visión, no se Pero- tienen Les contra. falta visión. Deberían haber 7000 hadas en vez de Por una. Dios. Pero Creo que también, Tinkerbell tiene demasiados privilegios entre Pero la creo- comunidad de hadas. pero creo que una hada oriental, afroamericana, una hada blanca, una hada latina, una hada todo rollo, también tiene un contexto cultural. No es solamente un color de piel, no sé si me estoy tratando de explicar. Si vas a hacerlo, si vas a hacer la nueva película de Tinkerbell y cada Tinkerbell es anaranjada, morada, beige, café, bla, 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 es porque tienen características que pueden aportar a esos personajes y llevarlos, no nada más porque te cambió el color. Eso es a lo que yo me refiero. Para mí es muy diferente ese tipo de cosas a la discusión que también vi que se desató y yo no me quería meter un poco nada más en lo del tráiler de Las Niñas Perdidas. Y eso lo dije porque Wendy tiene un rol en el libro, o sea, y en la historia de Peter Pan de la figura materna. ¿Ok? O sea, Peter Pan la lleva porque es esta figura materna de no sé qué. Y en el momento que le pones una niña a este grupo, digo, porque está Tigridia, porque hay niñas en la isla perdida, no sé si me explico, pero cuando le pones una niña a la bola de niños perdidos, el rol femenino, como que dices, entonces ya Wendy ya no tiene este rol materno, entonces, ¿qué va a pasar con estas niñas que están ahí en el crew, ¿no? En el equipo. Entonces, a ver, eso me Habrá que ver la muerde. peli. Exactamente, veamos la peli. Veamos, obviamente hay que ver la película antes de juzgarla, pero se desató durísimo, obviamente, los comentarios así. A donde yo quería llegar en el plano ideal es de que ojalá no sea solo, no sea solo, me estoy tratando de ir un paso más a lo que decía Pat. No es nada más que te pongo las reglas de que debe de ser 50-50, sino sería interesante que desarrollaran personajes con ese 50%. ¿No? Eso enriquezca, no porque tiene que ser latino. Es que no hay ningún latino aquí. Necesita que sea latino. Bueno, si va a ser un latino, que trae ese hombre latino, o mujer latino, o este personaje latino, y que lo meta. No sé si me explico, y que lo Sí, haga. o sea, también quiere implicar eso, pero tenía que empezar por un lugar de tenemos que hacer la inclusividad
la otra mitad de la inclusividad es cómo hacemos que esta inclusividad sea parte orgánica de la historia, porque puede ser bien orgánica y eso hace que se te caiga todo una película, una serie que es como, entonces, ¿por qué esto está medio raro? Pero Sí, también creo que hay mucha resistencia ya a eso, ¿no? O sea, real creo que ya la gente está súper, súper, súper cansada y también no creo que sea algo tan positivo al final del día porque ya la gente es como que, la inclusión forzada, ya no voy a ver estas películas, ¿por qué es la inclusión forzada? Y es como, ya bueno, está. pero, Hay mucha banda cansada, sí. Mucho Mucho público no se van a está acabar las quejando. pelis porque esa es la estrategia de marketing que están escogiendo. Entonces, o sea, Cuando menos el como, cine, cuando menos el cine norteamericano. Cuando menos el cine norteamericano. Yo no creo no que sea menos, todo el cine. No creo que sea todo el cine, pero sí creo que un punto ideal, o sea, que conste por eso salió la pregunta. A mí se me hace que sería interesante el hecho de que se escribiera para todos, se escribiera de todo y que obviamente funcionara. Y que si hay una historia y hay una película que a lo mejor no tiene que tener un personaje latino, vamos a poner un ejemplo, pues no lo tiene que tener. O sea, perdón, porque está ahí desarrollando mi personaje, no tengo idea, en una isla afroamericana y en un barco de esclavos. Y voy a contar mi historia de mi barco de esclavos. No sé si me estoy explicando, o sea, en un concepto en donde se vea forzado. Pero si voy a poner un personaje latino, un personaje oriental, todo rollo, es porque enriquece la historia y necesito tal cosa. Y ojalá se escriban a propósito personajes ricos de todos lados. Yo creo que esa es la parte utópica, ¿no? O sea, sí es muy, Es o lo que sea, dije, sí, creo sí, que sí. sí, sí, pero al final es un poco lo que también decía Pat y lo que como platicábamos entre los dos, o que sea, creo que que los son guionistas sean necesarios. competentes. Esa es la utopía. No, es Guionismo. que no creo que es que no creo que hable de una incompetencia, creo que habla de un discurso político. ¿Sabes qué es lo incompetente? ¿Quién es el incompetente? ¿El discurso o el ejecutante del discurso? A mí lo que me bueno, no me preocupa, pero creo que es necesario hacer este tipo de cosas. O sea, si neta no se metían, hablemos de cualquier minoría, si no se metía a fuerza a la industria, si no hacía todo este desmadre, o sea, véanlo hoy, o sea, contextualizándolo con que es 8 de marzo, ¿no? O sea, si las mujeres neta no hacen el ruido, Ahora ya si es no 9. salen a gritar, bueno, ya es 9, pero si no salen a hacer ruido y a gritar y se enoja a la gente. Y ya, pues, digo, para que Emilio, obviamente, nada más, si quieres ¿Quiénes son escribir sus directoras favoritas? Creo que es una buena ronda final, Es ¿no? buena directora, bien. Oiga, me voy ¿empiezas a tú? hacer. Sí, Yo empiezo, Empieza. Greta no, pues, Gerwig. A mí me encanta el trabajo de Greta Gerwig, lo que ella ha dirigido 3 películas y acaba de terminar de dirigir Barbie. Y me muero de ganas de ver cómo lo que hizo con Barbie. A mí me encanta su sentido del humor y su manera de ver los conflictos, su interpretación de Mujercitas me encanta, es mi favorita. Y sí, esa es mi directora favorita. voy a seguir con ¿cómo se llama? Con los Con los fulls, single cams. con los fulls, voy a ponerlo con los fulls exacto, para que ahorita que entre Emilio. Tu directora, Hannah, favorita. La verdad es que es complejo porque no conozco absolutamente todas las directoras, pero una que tengo muy presente, y no específicamente por su entrega en Morelia, pero, pero que he tenido presente durante pues sí, durante este par de años, ha sido Claire Denis. Y el hecho de haber podido verla en persona y haber podido ver como su calidad humana, o sea, ella estaba así en la sala de cine platicando con la gente, a mí me impactó mucho, me impactó demasiado, o sea, es como, no sé, está muy cool cuando ves a una persona que es tremendamente increíble haciendo algo y está ahí como enfrente de ti a 2 pasos hablando, ¿saben? O Gracias. sea, no No, sé, sí. claro, Denise, Sé que a veces provoco ese sentimiento, pero muchas gracias. este vato. Es- No, no es cierto. A ver, pero ya nos escuchó lo que les estaba diciendo, ¿verdad? No, No. ya estamos Repítelo, cerrando, repítelo. ya pues. Ya pasamos a otra parte. Ah, está bien, está bien. Repítelo, repítelo y después es tu cierre con tu directora favorita. Bueno, pues ya hago esto que ya es mi cierre. Yo lo único que quería decir es que creo que muchas veces este tipo de confrontaciones tan directas, tan, entre comillas, disruptivas, pero estas confrontaciones
al sistema, como lo puede llegar a ser el hecho de que, ok, si no estoy siendo integrado, ¿sabes?, a esta industria y parte de mis derechos debería ser que puedo estar ahí, ¿sabes? Entonces voy a romper todo lo que pueda para que me metas, güey. ¿Sabes? Y tengo que ponerlo como una regla de que, mira, cabrón, si no me habías dejado jugar en todo este tiempo, ahora a ti te corresponde, güey. Mínimo en una de las películas que hagas, o sea, en cada película de las que hagas, mínimo que salga alguien de mi raza, de mi género, de mi orientación, de lo que sea, creo que al final del día sí es necesario. Creo que es un movimiento que aunque es violento y puede llegar a ser Inorgánico. inorgánico, exacto, inorgánico, esa es la palabra, es necesario, porque si no, este tipo de cambios nunca se van a dar, porque el poder se va a mantener siempre igual, y no vamos a llegar a este futuro más igualitario, ¿no? Entre comillas. Y bueno, ya, perdón, está un poco ¿Y tu directora eufórico lo que favorita quería de mí? decir. Mi directora favorita es Sofía Coppola. Me fui a la segura. Me fui a la No, segura. no es cierto. Esa es mi directora favorita. Búscate otra. Viernes tardado, algo así. No, no, no. Pero, Sofía pero Coppola es ¿quién mi te, quién, directora. quién te la presentó? ¿Quién te la presentó? Crack. ¡Tú no! Exacto, Yo la amo. ¿Qué Lo te máximo. pero está pasa? bien, lo voy a cambiar porque está de moda y me gusta también, la verdad, Greta Gerwig. Me Yo gusta acabo de decir muchísimo Greta Greta Gerwig. Gerwig. Ah, carajo, bueno, No importa, se entonces, vale. se vale. Quédense con ellas dos, no pasa nada. Ya, con las dos me las quedo. Sí, ya. Yo se las Y también, regalo, bueno. quédenselas, no pasa nada. Bueno, mi directora favorita, como ya escucharon, es Sofía Coppola. La amo. Sofía Coppola y yo somos una misma. Somos mejores amigas y nos entendemos a niveles que ustedes nunca comprenderían. Ok. Y adoro sus películas, me encantan sus personajes. La amo, la amo, la amo. No es mejor que su papá, pero está a una película de serlo. Y nada. No, No, nada. no, 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 por favor. Mira, por lo menos ella no ha incendiado ninguna jungla y matado animales de a Ese es un gratis. gran punto. Es un Entonces, gran punto. Ey, ese es un gran. No, ¿qué tiene por de lo menos, punto? ¿Qué tiene de por gran lo punto? menos. Es otra época, tranquilos. ¿Qué les No. Pero pasa? nada, ella es mi Creo que directora incendiar favorita. un bosque siempre ha Luego, ¿saben estado qué? chido. No. La familia de los Coppola es tan grande en la industria que un día hay que hacer un video de el top 5 de los Coppola más chidos, neta. Nick Cage. Nick Cage es el número Nicolas, uno. sí, Nicolas Cage tiene que estar ahí. No sé si el Es- uno. Es su tío, ¿de qué me hablas? Nicolas Sí, bueno, Cage es todos se tiene que estar conocen en ahí. el número uno de esa El lista. O sea, guionista de las películas se me olvidó, tú sabes, Pat, el guionista de las pelis de Wes Anderson. Tú sabes, no me Silvia. acuerdo, pero sé que Andy está Kaufman. Jason Schwartzman en esa familia. Andy Kaufman. Jason Sí, bueno, también Schwartzman, es parte, no es Charlie Kaufman, pero también es parte de los Coppola. Bueno, Talia Shire. La Talia mafia. Shire es una gran Coppola. tú ya Sherman, dijiste, ¿no? Sherman se llama, se apellida Sherman. tú ya dijiste directora, también, Pats. Ya, Sí, Ya. es que hay muchas, o sea, a mí me ok. encanta Catherine Bigelow ¿Y usted, también. profe? Yo tengo mis tres directoras, pero sería, en ese orden, sería Catherine Bigelow, Sí, claro. obviamente Jane Campion, Claro. y arriba Agnes Varda. Mm. Ujú. No, no, no. Ahí sí, perdón, Sí, son pero tres Agnes, grandes opciones. Agnes Varda es brutal, como Es que ya en les su gané a momento. Sofía Coppola, por eso tuvieron que recurrir a Mm, las otras. Fíjate que además creo que sacándolo un poco del contexto y de las consecuencias, bueno, es que no lo puedes sacar del contexto y de las consecuencias, pero Leni Riefenstahl para mí Leni Riefenstahl y sus Es que dos como grandes, cineasta, o sea, es lo que y platicamos el sus otro día grandes sobre obras, sus dos grandes obras, ¿no? Olimpia híjole, y la parte del nazismo se me hacen también brutales. Pero sí, Jane Tú Campion nos lo es, enseñaste, yo me acuerdo que tú nos lo enseñaste, bueno, nos la enseñaste, sí. y, o sea, sí podemos separar, bueno, yo creo que ahí sí, no es separar al autor de la obra, pero sí podemos decir que su obra es increíble y puedes estar de acuerdo con sus pensamientos y su filosofía, su ideología, Era o otra no, época. pero está chingón, o sea, Bueno, los documentales todavía que se hay gente que aventó está está chingón. mira, todavía hay gente que está de acuerdo con su filosofía, si estamos siendo honestos. Sí, Sí, exacto, o sea, estoy de acuerdo. Ese es el problema más que cualquier cosa, no es como que, el pasado. No, es No, muy el presente, es muy el presente. sí. Bueno, amigos, dale. gracias por vernos. Si llegaron hasta aquí, pongan un emoji así como de un aguacatito o algo así. Ya Sí. sabemos que nos viste hasta el final. Díganos en los comentarios quién es su Coppola favorito.
Díganos en los comentarios por qué Sofía Coppola es mejor que Agnes Varda y nada. Adiós. No olviden compartirlo, comentar Adiós. y darle like. Nick Ah, Cage, pero bueno. Recording stopped.